fecha, muy bella noche de sábado, con el saludo para Gustavo, para Nuria y para todo el equipo que nos precede. Estamos empezando otra emisión del Corresponsal, intensa como siempre, está en nuestros estudios Santiago Kovadrov, nos engalana con su presencia. Vamos a hablar de la realidad, pero además lo convocamos por todo el tema moral que se ha presentado, que el episodio de Alberto Fernández, la fiesta de Olivos, el resarcimiento y demás, ha generado en esta semana particularmente, ¿no es cierto? Así que queremos darle ese enfoque porque es de enorme profundidad para no solamente para estas circunstancias, sino para entender la problemática de la realidad argentina. Está la doctora Geraldine Peronache, con ella vamos a hablar. El episodio de Felipe Pettinato pone otra vez, ¿no?, más allá de las características del episodio que va a investigar la justicia, el tema de la salud mental, de la necesidad de una nueva legislación en el centro de una problemática no resuelta y que cuesta vidas. Y vamos a estar hablando con el doctor Eduardo López. La cuarta ola de COVID ya está con nosotros y es importante reforzar algunos puntos que tienen que ver con las conductas de responsabilidad que tenemos que tener. No es verdad lo que dijo la ministra de Salud hace 15 días. ¿Se acuerda que nosotros lo anticipamos? Que se había equivocado una vez más cuando dijo que la pandemia había terminado. Esta es la propuesta que tenemos para compartir con todos ustedes en esta intensa noche aquí en El Corresponsal, que comienza, por supuesto, como siempre, con la reflexión editorial de la fecha. Para entender lo que está pasando, la complejidad de lo que está sucediendo en el gobierno, hay que, entiendo yo, creo, poner de relieve algo muy particular que nunca había ocurrido con esta dimensión desde la reinstauración de la democracia. Es decir, al peronismo le está estallando, al peronismo en el poder, una crisis que el peronismo contribuyó a generar. Desde 1983 hasta aquí, las crisis las sufrían los otros. El peronismo venía, supuestamente la arreglaba parcialmente, dejaba una bomba de tiempo que le aseguraba volver. Fue lo que pasó, en definitiva, con el gobierno de Alfonsín. El peronismo precipitó la crisis económica, si ustedes recuerdan, de aquellos años, aquellos meses, con emisarios del gobierno, ¿no?, del gobierno futuro de Menem, ¿no es cierto?, hablando al Fondo Monetario Internacional para que cerraran las cuentas, el grifo de dinero y apuraran la caída de Alfonsín. Después pasó con De la Rúa. Algo similar le pasó a Macri también, y pagó las consecuencias junto con sus errores en el final de su gobierno, pero quedó también una crisis en ciernes que le terminó de explotar en su totalidad al peronismo en el poder. Y obviamente, frente a la adversidad, se da una circunstancia muy particular. Primero, la falta de recursos, no hay plata. No, Menem, cuando llegó, pudo obtener plata. ¿De qué? De las privatizaciones. Kirchner, cuando llegó, ya había hecho todo el trabajo sucio Duhalde. Esto por primera vez ahora le sucede al peronismo. Llegó sin que ningún otro hubiera podido hacer el trabajo sucio y la bomba le ha explotado. Y obviamente en el contexto de un gobierno sin liderazgo político, tanto de Aníbal Fernández como de Cristina Fernández, la adversidad, ¿qué hace? Dinamita puentes y ahondan las diferencias. Sin embargo, debo decir, nadie imagine que el frente de todos contra todos se va a romper. No se va a romper. Todos saben que la única posibilidad de subsistencia es esa. Cristina Fernández de Kirchner no quiere asumir el poder. Cristina Fernández de Kirchner está trabajando para ver cómo continúa en el poder en el 2023. Y atención, porque en
la política argentina y en el peronismo en particular, la volubilidad y la volatilidad forman parte de su realidad. El que hoy dice A, mañana dice B. El que hoy está con uno, mañana está con otro. Hubo una reunión hoy del peronismo en Mendoza y eso lo marca, en la presencia de Urtubey, entre tantos otros y demás, porque obviamente hay una conciencia de que si no están juntos, no tienen posibilidad de triunfar o de mantenerse. Por lo tanto, no les sorprenda que en algún momento pueda aparecer algún celestino que nos dé una foto de Alberto Fernández y Cristina. No les sorprenda, en absoluto. Lo digo para los opositores, en cuanto a que no piensan que tienen todo ganado, y también en cuanto a lo que representa esto en la mentalidad del gobernante. Porque ¿qué quiero pintar con esto? Que lo que están pensando es en ver cómo mantienen el poder. Hoy creo que fue Juliana Di Tulio que dijo, un peronismo con 40% de pobres no es peronismo. Bueno, habría que decirle a la diputada, mire, un peronismo con 40% de pobres es producto del peronismo. El peronismo se ha transformado en una fábrica de pobres, ¿no? Los objetivos son crear planes sociales. Eso que hablan que queremos crear trabajo y demás, son frases. Este peronismo no tiene la más mínima posibilidad de crear fuentes de trabajo. Este peronismo espanta. Absolutamente espanta. No solamente porque son un espanto, sino porque espanta cualquier posibilidad de progreso económico y de atracción para las inversiones que necesita la Argentina en cantidades enormes para enfrentar su problema. Tanto espanta, y tanto es así el hecho de que lo único que les preocupa es el poder, que el otro día, después del censo, los agujeros negros que tuvo el censo son tremendos, lo que se escuchó por parte de algunos hombres del kirchnerismo, es decir, ojo, hay más gente en la provincia de Buenos Aires, hay que habilitar más diputados. Se escuchó, ¿eh? Se escuchó. Así que ese es el pensamiento. Por lo tanto, cuando digo que este gobierno es una desgracia, lo digo descriptivamente. No hay una sola idea que represente una posibilidad de solucionar los problemas. Fíjese usted lo que pasó ayer, ¿no es cierto?, con el presidente de la República, en la nota que le dio a Ernesto Tenenbaum en Radio con Vos, ¿no?, cuando el presidente dijo vamos a aumentar las retenciones, para después decir que no. Es decir, un gobierno así que tiene al presidente que devalúa su palabra todos los días, no tiene posibilidades de solucionar los problemas en la dimensión que exigen los problemas de la Argentina. ¿En qué están? Bueno, Cristina está buscando un candidato futuro, porque obviamente no quiere que sea Alberto Fernández porque sabe que está perdiendo. No significa que el candidato futuro pueda ser mejor. La ronda de nombres es variada, no es infinita porque no hay tantos nombres, ¿no? La pobreza de figuras que hoy generen atracción electoral es absoluta en la Argentina, en todos los frentes. Pero Cristina está en eso, está buscando el nombre y está buscando correrse del gobierno, como si ella no fuera corresponsable de todo esto, y lo es. Está viendo qué hace judicialmente. Ya las esperanzas que tienen han caído. Sus esperanzas de lograr la impunidad ya sabemos que no está. Pero, sus secuaces trabajan en eso para ver cómo se salvan. He ahí el caso de la fiscal anticorrupción de Entre Ríos, la doctora Goyeneche, que investigó con mucha valentía y logró que con lo que aprobó fuera condenado por corrupto el ex gobernador de Entre Ríos y ex embajador argentino en Israel. Qué tremendo. Sergio Uribarri.
Como la condena ya no la pueden revertir, quieren echarla, porque además esto sabe tiene un efecto a futuro. Muchos dicen, bueno, lo condenaron a Uribarri, echémosla a ver si nos condenan a nosotros. Esto es el kirchnerismo, en su esencia. ¿Correcto? En este marco, por supuesto que se da lo que Alberto Fernández representa en cuanto a la nada, que significa su persona en relación a tener estatura de algo. El episodio de la fiesta de Olivos, que tuvo y tiene un impacto enorme, lo termina de definir absolutamente. Alberto Fernández, le quiero recordar que, más allá de lo de la pena y demás, reconoció que lo que él había cometido era una falta moral, ética. Y es patético observar con el tono que él lo hizo. Dijo, no cometí ninguna falta legal, sí cometí una falta moral. Como si lo moral estuviera primero desprendido de lo legal y como si lo moral fuera algo menor. Cuando usted tiene un presidente que se define como un inmoral, ¿qué puede esperar? ¿Qué podemos esperar? Pero eso supera, ¿no? La pena, si tal o cual, demás. Define lo que es una persona. Y de esto voy a estar hablando con Santiago Kovadrov, porque tenemos que marcarlas estas cosas a fuego. Cuando quien gobierna es un inmoral, usted tiene abiertos todos los caminos para la indecencia, porque obviamente quien es inmoral no puede tener autoridad. Puede tener legalidad, ¿no?, pero pierde legitimidad, porque pierde esa condición de moral. Estamos con esta persona gobernando la Argentina. Y lo notable es que internamente son muchos los que dicen lo mismo. Digo, ¿cómo podemos estar bajo la órbita de un inmoral? Junto con esto, por supuesto, están los problemas de todos los días que tiene la Argentina. Y yo me voy tomando todas las semanas para hacer un punteo de la agenda para ver cuánto de los problemas que están en nuestra vida, que forman parte de nuestra vida, están presentes en la discusión del gobierno. Ninguno. Por ejemplo, ayer hubo un acto de apoyo al presidente de la República. Un acto de apoyo al cual faltaron gobernadores, faltó el gabinete, un acto en el cual el que organizaba le decía, mire, quiero decirle que yo muchas veces no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero eso no lo hago público. Donde hubo silbidos, pero no hubo un acto para discutir cómo se soluciona la inflación. No hubo un acto para ver cómo, en este contexto, se crea más trabajo. El presidente vive en un mundo de irrealidad, porque además el presidente cree que está haciendo una gran gestión. Desde ese punto de vista se asemeja a Cristina. Alberto Fernández cree que está haciendo una gran gestión. Por lo tanto, y esto es un mensaje para los que aspiran a sucederlo, lo que habrá de dejar será una catástrofe. Lo digo porque los opositores también, en lo que exhiben todos los días, le muestran a la gente estar en otra cosa. Lo que trasciende lo que son sus conversaciones es quién va a ser el candidato. No tienen idea de lo que hoy está siendo la realidad de la gente y de lo que les espera como gobierno si es que ganan. Esta es la realidad
al de la Argentina, ¿no? Y este es el problema, que por supuesto, obviamente, tiene como principal responsable al gobierno. Lo dijimos aquí hace 2 años y todos los días se corrobora. Este es un gobierno que solo tiene un destino, el fracaso. Y que en sus conductas, sobre todo la del presidente de la República y muchos de sus secuaces, hace cierta aquella frase de Sir Francis Bacon, que dijo, la política es incompatible con la moral. El kirchnerismo. Gran gusto de tenerlo hoy aquí en el estudio. Ha estado muchas veces con nosotros por Zoom, pero hoy es la primera vez que lo tenemos después del comienzo de la pandemia en el estudio de Santiago Kovadlov. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nelson? Mucho Bienvenido. gusto. Gracias, un gusto estar con vos. ¿Qué representa la inmoralidad del presidente de la República? Bueno, una carencia esencial para el ejercicio del poder dentro de una democracia. Porque una cosa es tener la investidura y otra cosa es proceder en consonancia con lo que la investidura implica. La moral es la expresión personal de una serie de principios que, incumplidos, ponen de manifiesto algo paradójico, y es que la investidura que se tiene no está representada por la conducta con la que se opera o se obra. Esta contradicción es desgarradora y se traduce en un hecho que me parece decisivo, donde la palabra no tiene el valor de una demanda de coherencia, donde es posible decir una cosa y negarla, donde la contradicción no afecta la propia personalidad. Entonces estamos en un terreno donde la pregunta primordial que la ciudadanía le hace al presidente cuando tiene sensibilidad democrática es: señor presidente, ¿usted a quién representa? ¿Te sorprende que se haya llegado a este punto? No, no me sorprende, no. ¿Por qué? Y el motivo de la falta de sorpresa es que cuando me pregunto de qué manera se acordó entre la actual vicepresidenta y el presidente actual este pacto para alcanzar el poder, me doy cuenta que para llegar a donde llegaron, pasaron por alto sobre lo que previamente caracterizaba la hostilidad entre ellos, la descalificación que el señor Alberto Fernández hizo de la actual vicepresidenta cuando no era un funcionario del Estado o había dejado de serlo, la gravedad de las acusaciones que dejó caer sobre ella, parecieron no impedir el acuerdo para alcanzar el poder político entre ellos. Entonces uno se pregunta, creo yo que buena parte de la ciudadanía lo hace, ¿qué es lo que no importó? ¿Qué es lo que no importó? ¿Cómo es posible que la palabra de un hombre, como fue la palabra de Fernández, no haya afectado, en términos de recato y de cautela, la posibilidad de convocarlo por parte de Cristina Fernández? A un hombre que la acusó de todo. ¿Qué creyó la vicepresidenta Nelson? Que este no era un hombre de palabra, era un hombre de palabras, en plural. Tenía palabras, no principios. Y era posible negociarlo todo, porque así como había hablado de ella de la forma en que lo hizo antes de ser candidato, así dejó de hablar de ella una vez que lo fue. Por lo tanto, no me sorprende que hoy estén enfrentados y, sobre todo, no me sorprendería, como bien lo señalabas en tu editorial, que mañana vuelvan a acordar, porque no hay ruptura entre quienes no tienen principios. Gran concepto. Hoy, ¿cómo intuís este año y meses que falta de gobierno?
con mucha preocupación, y no solo por la crisis en la que está el país en virtud de la ineficacia de la gestión política actual, también porque creo que la oposición tiene el deber de responder cuanto antes con un programa claro de gestión política y no solo de principios a la demanda social, que es esencialmente, a mi modo de ver, esta. ¿Es posible vivir en la Argentina contando con la sujeción del poder a la ley? ¿Con trabajo, con educación, con salud? ¿Cuál es el deber de la oposición frente a todo esto? ¿Decir que resolverán los problemas del país? No, yo creo que no. Que lo que deben decir es cómo van a encarar una larga crisis que demandará un enorme esfuerzo, cubriendo las necesidades de quien menos tienen, pero convocando a una responsabilidad cívica enorme a aquellos sectores que están en condiciones de colaborar para que la crisis no solo sea profunda, sino que pueda ser inscripta en un lapso de 1, 2, 3, 4 años. La próxima gestión de gobierno, si es una gestión de la oposición, va a ser muy dura, pero no por las medidas restrictivas que imponga la oposición, sino por la profundidad de lo que hay que resolver. Frente a esto, el fenómeno Milei, ¿vos cómo lo analizás? Yo lo entiendo de esta manera. Creo que Milei es un emergente significativo de la crisis en que se encuentra la representatividad de las fuerzas políticas tradicionales o las coaliciones que hoy encarnan la disputa entre el oficialismo y la oposición. Me parece ante todo y sobre todo Milei representativo de las preguntas que le plantea a la oposición y no solo al oficialismo. Les está diciendo, quizás sin proponérselo, si ustedes no convierten la política en un ejercicio que satisfaga las demandas sociales, yo voy a capitalizar el descontento sin necesidad de tener un programa de gobierno, simplemente convirtiéndome en la voz de la protesta y la disconformidad. Creo que la oposición tiene el deber de demostrar que la crítica a la política actual por parte de Milei es insuficiente para generar una alternativa de gobierno, porque él disocia el respeto por las instituciones, por el sistema político, de la alternativa que debería representar él. Yo lo quiero a él ejerciendo esa crítica, reconociendo que la democracia republicana, que existe con déficit como anhelo social, pero que existe, porque así se lo respaldó a Macri después que perdió, debe ser respetada para que la protesta se inscriba en un proyecto político, institucional y constitucional consistente. Ahora, qué desafío profundo. Ahí hay dos cosas que quiero consultarte. Primero, hoy vos, ¿cómo lo ves o cómo definís al peronismo de hoy día en su estado? Yo te diría que el peronismo es esencialmente algo que muy bien podríamos caracterizar como una fuerza oportunista más que doctrinaria. ¿Cuál es el rasgo socialmente significativo de este peronismo? El oportunismo. Por un lado el oportunismo, por otro el prebendarismo. Es decir, la necesidad de mantener a los más necesitados sujetos al poder hiperbólico de un Estado que no propone desarrollo y crecimiento, sino duración, y que sostiene a la pobreza en la duración. Vos recordabas en tu editorial de nuevo la protesta de una figura del peronismo que dijo, si hay pobreza no hay peronismo. Bueno, ¿y la pobreza quién la creó?, decías vos. Entonces yo creo que el peronismo no puede llevar a cabo la autocrítica que permita su transformación, tal como la propone, por ejemplo, y me parece auspicioso, Miguel Ángel Pichetto. Miguel Ángel Pichetto propone un peronismo republicano. ¿Qué tiene que hacer el peronismo para pasar a ser una fuerza republicana? ¿Qué sino renegar de su conducta? Desdibujarse como lo que es. Por lo tanto, no es una fuerza
que para mí represente otra cosa que el anhelo de poder. ¿Qué representa para la democracia argentina como tal 40% de pobreza, Santiago? Es el fracaso de la democracia. Un fracaso que debe ser revertido, sin duda, pero en un país donde hay un 40% de pobres sin que haya falta de recursos, sin que haya falta de alimentos, sin que haya una situación objetiva que justifique esa pobreza, la mirada crítica se tiene que dirigir a la dirigencia política, al sistema político, y decirle ustedes todos cómo han contribuido para que el país termine con un 40% de ciudadanía menoscabada. Es el sistema el que ha producido la pobreza. No solo el peronismo, que ha gestionado más que nadie la miseria y la pobreza, sino una oposición que no ha sabido cumplir con lo que se había propuesto, que es reducir el espacio posible para que prospere la pobreza. Por lo tanto, creo yo que este 40% le está pidiendo al sistema político que sea de veras democrático, es decir, que reconcilie la equidad social con la ley, porque el descrédito de la democracia, si no, va a ser irreversible. Voy con esta como última pregunta, porque es muy importante, ¿no? Es decir, este nivel de pobreza representa un desafío para el sistema democrático como tal. Así lo creo. Lo creo porque si la oposición no comprende cuál es la diferencia entre el desafío que recae sobre ella y el desafío del oficialismo, no tendremos porvenir democrático. El oficialismo necesita sostenerse en el poder sin necesidad de transformar estructuralmente la realidad del país. La oposición, si se dice republicana, constitucionalista y capaz de sujetar el poder a la ley, tiene que transformar estructuralmente el país a mediano y largo plazo en una continuidad que asegure que la República no sea un proyecto para llegar al poder, sino para darle credibilidad a la gestión social. Santiago Kovadlov, que además de ser un pensador, es un hombre vinculado con el arte, y quiero cerrar con esto que estás haciendo, ¿no? Este espectáculo que además vuelve la semana que viene, ¿no es cierto? Así es, el 28 de mayo a las 20 horas en la sinagoga de la calle Libertad con mis compañeros Federico Muján y Ana Victoria Chávez al piano, vamos a presentar La Travesía, un espectáculo que solo tendrá una falta, tu ausencia. Pero va a tener tu riqueza. La cultura, y lo marco porque si hay algo que la pandemia nos marcó como tal, es que necesitamos la cultura desesperadamente. Yo creo que sí, porque cultura es civismo. Y aquí lo que estamos interpretando es un poema de Séneca, un poeta de hace 2000 años, romano, acompañado al piano y en el violín por mis compañeros. ¿Lo escuchamos un minuto? Vamos, dale. Que son tantos los besos que nos dimos. Santiago, felicitaciones. Gracias por tu pensamiento y gracias por tu ecuanimidad y honestidad intelectual. Gracias entonces por tu hospitalidad y por tu vocación crítica. Santiago Kovadlov, mente brillante de la Argentina. Seguimos. Episodio que nos conmovió, ¿no? Que lo tiene como protagonista Felipe Pettinato, al médico que era amigo de él, que murió en condiciones o en circunstancias que se están investigando. Pero siempre ustedes saben que en medicina, ¿no?, hay lo que se llama propósito de un caso. Y este caso, así como lo fue el de Chano, genera la necesidad de reflexionar, aunque sea puntualmente, sobre una realidad que es la ley de salud mental. Doctora Pernacci, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenas noches. Gracias nuevamente por la invitación. ¿Qué representan estos casos, digamos, como tal, uno lo puede decir enunciativamente, en los hechos, esta dificultad de manejar pacientes psiquiátricos? ¿Qué representa la falla de un sistema? Claramente. En principio, uno de los temas que sigue estando en la mira es la ley de salud mental, pero no es solamente la ley de salud mental. Vemos la complejidad que está atravesando el mundo y la Argentina, ¿no? Escuchando, Sí. o sea, es multifactorial la gravedad de la situación y de todos los actores que se requieren para que al menos los argentinos podamos vivir teniendo una buena salud mental. Para que tengamos idea de la dimensión que esto tiene, digamos, ¿esta problemática se ha exacerbado con la pandemia? Bueno, en el último estudio que salió a nivel mundial, de la población mundial que trabaja, salió en estos últimos días, reclama que el 53% de la población mundial que tiene trabajo, que por eso estoy haciendo hincapié, porque es un tema no menor, padece sintomatología psiquiátrica en este momento. 53%. Con la situación particular que la Argentina a su vez vive, imagínense en la situación en la que nos encontramos en este momento. Correcto. Con un sistema colapsado, con una situación, yo diría, de emergencias. Hace años se decretó la emergencia en el campo de las adicciones, pero ahora la emergencia es global. No podemos hablar solamente de adicciones. Va mucho más allá y a las pruebas nos remitimos con la cantidad de casos de público conocimiento que hemos venido teniendo a lo largo de todos estos últimos meses, ¿no? ¿Las adicciones se dispararon con la pandemia? Las adicciones se dispararon. De hecho, en una de mis últimas charlas mostré los números a nivel mundial, global. El narcotráfico cuadruplicó el dinero que ganó en la venta de sustancias ilícitas, psicoactivas en la pandemia. ¿Por qué? Porque aumentó el tráfico de drogas por Internet. Dark Web, Deep Web, ahí es donde está ahora todo lo que se vende y se compra en sustancias psicoactivas, se maneja todo por Internet. Las pantallas llegaron a la vida del ser humano para quedarse y obviamente hay compra y venta desde las bitcoins de sustancias. Bueno, el mercado se va complejizando, la situación se va complejizando, pero lo único real, claro y concreto es que el narcocomercio aumentó su fuente de ingresos como dije antes, cuadruplicando su ingreso de dinero. Así que la situación marca duramente la situación del país y del mundo. En la realidad argentina hoy, usted como psiquiatra frente a un paciente con adicciones, se llame como se llamare, Sí. ¿cierto? Con el peligro que puede generar una persona descontrolada con patología psiquiátrica agregada. Sí. ¿Cómo actúa? ¿Qué puede hacer? Es difícil. Es difícil. Es difícil. Y seguimos peleando acá nuevamente por el tema de la ley de salud mental, donde hay una lucha de egos con todo esto tremenda. Y yo creo que tendríamos ¿Usted que lo puede llamar... internar para un paciente así que necesita internación porque es un peligro para sí y para terceros? No con la facilidad que usted lo dice. Ajá. Es muy fácil conversarlo, hablarlo, pero solamente los familiares saben la trágica situación en la que se encuentran con personas, ni que hablar que tengan una bipolaridad, una esquizofrenia y una comorbilidad como una adicción. De acá a poder decir que el paciente es peligroso para sí y para terceros, que se emita la orden correspondiente, que se lleve al juzgado de turno, que le llegue al juez, que el juez emita la pericia correspondiente, se determine que la persona es realmente lo que está diciendo el psiquiatra, peligroso, que corre peligro para sí y o para terceros. De ahí que se lo pueda capturar, llevar a la institución que corresponda. Todo esto... Qué increíble. Ah, bueno. Este es el tema. Más el el equipo multidisciplinario que tiene que llegar, ser evaluado por el equipo multidisciplinario, ahora que encima nos están cerrando los hospitales especializados, que esto es un tema no menor. Claro. Tenemos hospitales especializados de un montón de órganos, ¿no?
¿Y por qué psiquiatría empieza a cerrarse? Qué increíble, ¿no? Que usted lo narre, porque me hace acordar mucho de lo que contó aquí la mamá de Chano y tantos otros casos, ¿no? Porque obviamente en el ínterin de todas esas cosas, a ese paciente y a sus terceros les pueden pasar muchas cosas, ¿no es cierto? Graves, ¿no? Bueno, por eso volvemos. Si rememoramos todos los casos que fueron de público conocimiento durante la pandemia, creo que ya a estas alturas, y esto es lo que se saben porque fueron casos mediáticos, Claro, pero los claro, que estamos me imagino. en el hospital, en la clínica cotidiana, esto es de todos los días, no con uno, con varios pacientes. La situación es grave, la situación es crítica y hay que ponerse realmente, hay que dejar de hablar tanto y hacer más. Seguimos conversando y conversando y conversando y la situación cada vez nos pega más de frente. No sé cuántos más tienen que morir, no sé cuántas situaciones más de gravedad tienen que haber para que se den los recursos que se necesitan. La salud mental es la patología prevalente, el riesgo de la pérdida de salud mental, la patología prevalente en este momento en el mundo y en la Argentina. Entonces hay que destinar fondos con los que corresponda para poder trabajar en la emergencia y empezar a poner el ojo en la prevención, porque tampoco se trabaja en prevención en salud mental, que es un tema no menor. Fíjese, Nelson, que sabemos de un montón de campañas de prevención para otras patologías, ¿no? ¿Y qué pasa con la salud mental? ¿Es de público conocimiento? ¿Aparecen en todos lados? Es decir, esto que es muy, muy agudo y muy certero lo que dice la doctora Pernocchi. Esto además que para la opinión pública surge con el caso de Felipe Pettinato, más allá de la responsabilidad que sea, ustedes lo ven a diario con las dificultades que representan que estas personas son peligrosas para sí, para terceros. Es un tema complejo. La salud mental es una enfermedad, es una enfermedad. Es decir, si usted se encontrara, voy a ponerlo en este caso concreto, ¿no es cierto?, un paciente con un brote psicótico, que es un peligro para el paciente, está diciendo, bueno, voy a matar a alguien. Usted hoy no puede en forma automática decir esta persona tiene que quedarse institucionalizada. Además, tiene un verdadero problema para ver cómo maneja ese caso. Sí, exactamente. Más allá de la falta de recursos en espacios, ¿no? Ni que hablemos obras sociales, prepagas y el sistema asistencial comunitario de salud. O sea, no se da abasto, no hay lugares, no, faltan profesionales, falta también educación de todo lo que comprende la emergencia psiquiátrica. Así que por eso el tema va mucho más allá, ¿no? Es un tema tremendo porque es un tema de gran debate. Como esto tiene todo un aspecto muy tabú para muchos. Sí. No es casual que los hospitales psiquiátricos estaban siempre en las periferias, lugares alejados de la ciudad. Es una cosa que no se quiere ver y que tiene este peso diario en consecuencia de la vida de las personas. Es que usted lo acaba de decir, es así. Sigue siendo un tema tabú, sigue siendo un tema estigmatizante. Debemos hablar de salud mental, tenemos que trabajar en prevención. La comunidad tiene que saber que también para un montón de patologías hay curas. El gobierno tiene que invertir algo más de dinero para poder asegurarles, como en otras patologías, porque sabemos que muchas otras patologías crónicas, por ejemplo, reciben subsidio del Estado. Se les compra a los pacientes la medicación, ¿no? Ah, sí, por supuesto. Bueno, ¿qué pasa con los pacientes de psiquiatría? No. Qué tema, ¿eh? Qué tema apasionante, porque además, obviamente, y con esto voy a cerrar y ya lo tengo al doctor Eduardo López y por eso la quisimos convocar a la doctora Pernocchi. Hay un tema muy claro, porque además estos pacientes, los adictos, se recuperan, no se curan. Es decir, hay necesidad de un seguimiento por toda su vida. Esto es muy importante también poderlo destacar. La importancia crucial que tiene el seguimiento del paciente. No es solamente sacar la papa caliente, hay que saberlo seguir. Y bueno, es difícil, pero bueno, por eso estamos pidiendo todo el tiempo que se revea, por favor, la ley y que se invierta dinero que corresponda para aumentar el sistema de red, porque son varios actores los que se necesitan para tener una población con una salud mental aceptable, vamos a decirlo así. Doctora Pernocchi, muchas gracias. A usted. Temas de política, ¿eh? Temas en los cuales debería estar hablando
la política como tal, para que ustedes lo vean, ¿no? Doctor Eduardo López, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, Nelson. Un gusto tenerlo con nosotros. Bueno, ya estamos en la cuarta ola definitivamente. Sí, estamos con un aumento significativo del número de casos. Prácticamente se duplicaron las últimas 2 semanas, ¿no? Y por otro lado, fíjese usted que estamos alrededor de 4.300 casos por día, que no es el número final, porque hay jurisdicciones que no hisopan o hisopan a determinados grupos, claro. Con lo cual este número probablemente sea mayor, ¿no? Claro. Es decir, estamos con pocos testeos. Pero así todo, estamos testeando en forma diferente, que no es bueno, porque uno tendría que tener un aumento del número de casos, uno tendría que testear en forma uniforme en todo el país, para saber exactamente cómo viene el aumento del número de casos, ¿no? Correcto. Lo vemos, el profesor López, usando el barbijo, y esto no es casual que usted lo haga, porque además tiene todo un mensaje. Esta es una necesidad, digamos, que hay que reimponer en cuanto a la obligatoriedad o lo imprescindible de usar el barbijo. Tenemos que trabajar con la comunidad para hacerlo entender que el barbijo es un elemento importante en la pandemia, no solo para el COVID, sino para otros virus respiratorios, especialmente el de influenza. El barbijo tiene una eficacia alrededor del 50% en disminuir el riesgo de contagio. Por eso creemos que es necesario que la comunidad vuelva a entender, en primer lugar, que la pandemia no se ha ido, claro. Que eso es un tema importante, ¿no? Está muy claro. Hoy la situación es como un déjà vu, claramente, como algo, volver al pasado, claramente, con, claramente utilizo otra vez el adverbio, la importancia de la vacuna, porque esto está haciendo que tengamos casos leves, ¿no? Ahí hay un tema muy importante. La diferencia con el pasado es que no están aumentando por ahora ni la hospitalización ni las camas de terapia, ¿no? En cuanto al uso. ¿Por qué? Porque hay un grupo grande de individuos que están vacunados. Sin embargo, para la variante Omicron y las subvariantes que están circulando ahora en Argentina, se requieren 3 dosis. Y el 45% de nuestra población todavía no tiene la 3ª dosis. Y eso sí es un dato importante, ¿no? Porque con 2 dosis no está adecuadamente protegido y está el riesgo de que entonces empiezan a aparecer casos que requieran hospitalización. Y los adultos mayores de 50 años tienen que tener la 4ª dosis, igual que los inmunosuprimidos y personal de salud, ¿no? Perfecto. Es muy importante lo que usted está diciendo, profesor López, como concepto informativo, es decir, que hoy para las personas de menos de 50 años, estar vacunado significa tener las 3 dosis, y para los de más de 50 estar vacunado significa tener las 4 dosis. ¿Qué problema, eh? Exacto, porque hay un fenómeno que se llama, esto no es solamente para la vacuna de COVID, sino en general, que es lo que se llama la inmunosenescencia, que los adultos mayores, a partir de los 50 años, la respuesta inmunológica, o sea, la cantidad que produce de anticuerpos, es de menor intensidad que el adulto joven. Por eso uno repite la 4ª dosis para estar más seguro, ¿no? Correcto. Vamos a hacer una pausa. Dejo esta pregunta, que es muy importante, ¿no?, para nosotros. ¿Se sabe
si en el futuro vamos a tener que vacunarnos anualmente contra el COVID. Estamos con el profesor Eduardo López, uno de los especialistas que con más claridad ha informado a lo largo de toda la pandemia que no ha terminado. No se vaya, ya seguimos. Profesor doctor Eduardo López, uno de los infectólogos que con mayor claridad nos viene informando a lo largo de toda la pandemia que no terminó. Le preguntaba, profesor López, ¿qué desafío genera esta situación en relación al régimen vacunatorio? Es decir, si tendremos que vacunarnos contra el COVID todos los años. Bueno, esa es una pregunta que todavía no la podemos contestar a ciencia cierta. Ajá. Por los datos que hay, daría la sensación que probablemente con las vacunas actuales, probablemente necesitemos una vacunación anual, porque después de 5, 6, 7, 8 meses, depende de la vacuna, la eficacia de las mismas baja, porque también baja el título de anticuerpos, ¿no? Entonces, o sea, la cantidad de anticuerpos que el individuo tiene para protegerse. Entonces, probablemente vamos a necesitar una vacuna anual, salvo que aparezcan nuevas vacunas, como se están investigando, específicamente contra la variante Omicron y las subvariantes, ¿no? Pero hoy por hoy parecería que es así. El otro dato que es interesante, diríamos que creo que por eso es importante esto para la comunidad. El virus sigue circulando y con aumento de casos en varias partes del mundo. Más todavía, las subvariantes de Omicron volvieron a aparecer en Sudáfrica, que es la que está en este momento en la Argentina. Y esto se debe a que la vacunación en Sudáfrica todavía no tiene un número de vacunados alto, ¿no? Y Argentina tiene que ir aumentando el ritmo de vacunación en las jurisdicciones porque estamos vacunando más o menos 120.000, 130.000, 150, que para tener protegido ese 45% que falta va a pasar más de un mes y medio, ¿no? Ajá. Bien, bueno, hay tantas preguntas más que nos está haciendo la gente. ¿Qué pasa con la vacunación antigripal y el COVID? ¿La vacuna contra la gripe tiene efecto cruzado de protección contra el COVID, doctor López? La vacuna del antigripal hay que dársela inexorablemente. Se puede dar concomitantemente con la vacuna de COVID. Se puede dar un día antes, un día después. O sea, no hay ninguna restricción en el tiempo para que esas dos vacunas se apliquen. Antes, el año pasado, se manejó durante bastante tiempo el tema de los 30 días de intervalo y después se vio que esto no es necesario. Pero es fundamental que la vacuna de gripe también se aplique, porque lo peor que nos puede pasar es que junto con el COVID aumente la circulación de gripe, ¿no? Porque clínicamente ninguna de las dos enfermedades usted las puede distinguir con seguridad. No. Bien, porque la pregunta frente a esto es, la persona que hoy aparece con síntomas de resfriado y demás, ¿tiene que ir a testearse sí o sí, profesor López? A ver, yo diría que si la persona que está resfriada, si tiene fiebre que le dura más de 24 horas y aparece tos, tiene que ir a hisoparse, tiene que ir a testearse. Yo realmente creo que en un momento que la curva de casos está en ascenso y uno no sabe si son otros virus respiratorios o es COVID, es necesario testearse. ¿Por qué? Porque el individuo que es positivo tiene que aislarse. Y si no se hisopa, no va a saber qué cuadro tiene, va a seguir circulando este individuo y va a estar el riesgo de que contagie a otros, ¿no? Yo creo que, francamente, ahora que están los métodos rápidos, Nelson, que en 20 minutos, 30 minutos tenemos el diagnóstico, realmente discutir por si hay que hisoparse o no hay que hisoparse, me parece que ya es baladí, ¿no? Yo creo que ya no hay discusión con esto, ¿no? Profesor Eduardo López, como siempre, un gusto tenerlo con nosotros. Gracias por ilustrarnos y por su claridad. No, muchas gracias a usted por invitarme y a la audiencia que se vaya a vacunar, tanto para COVID como para gripe. Todavía estamos a tiempo. Muchas gracias, el profesor Eduardo López, con información clara de enorme importancia como servicio. Ya volvemos. Noche intensa aquí en el Corresponsal, como siempre. Ya viene Paula Bernini con ese trabajo fantástico que ella hace siempre visitando los lugares recónditos de la Argentina, cosa que nos permite conocer a gente extraordinaria. Así que sigue en TN, todos nosotros trabajando para todos ustedes. Los espero el próximo sábado aquí a las 21 en el Corresponsal, como siempre.